Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. El día de hoy seguimos analizando los arreglos acoplados y toca el turno de los arreglos de fuente puntual en su versión acoplada. Y los temas que veremos el día de hoy son el arreglo de fuente puntual acoplada simétrica, ángulo de apertura unitario, efectos del orden de altavoz y el arreglo de fuente puntual acoplada asimétrica. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Bien, entonces empecemos por el arreglo de fuente puntual acoplada simétrica, desajuste de nivel igual a 0 decibeles y ángulo de apertura mayor a 0 grados. Otros términos utilizados son el arreglo de punto de origen, de dispersión de haz o el arreglo en arco. Se denomina fuente puntual o de punto de origen, ya que si trazamos una línea sobre el eje de cada altavoz, estas coinciden en un punto en común, que valga la redundancia, es el punto de origen. Y justo como lo vimos en la fórmula de Harry Olson, la relación de presión o contornos de nivel, como lo hemos visto hasta el momento, está en función del radio del arco que forman dos elementos en ángulo de apertura, medido en longitudes de onda. En otras palabras, está en función de la frecuencia. Sin embargo, en este capítulo ya no haremos el análisis de forma tan matemática e iremos directamente al comportamiento del arreglo visto en contornos de nivel y en su respectiva función de transferencia. Y para ello vamos a recurrir de nueva cuenta a nuestro viejo amigo el muro de sonido como referencia de altavoz de primer orden, del que en primera instancia vamos a tomar dos altavoces vistos desde una perspectiva superior. Y ya que estamos trabajando en el eje horizontal, vamos a considerar una cobertura de 90 grados. Bien, entonces, ¿qué implicaciones tiene el ángulo de apertura? Vimos en el arreglo de fuente lineal que una de las primeras formas de reducir el combing era con desajuste de nivel, es decir, con la fuente lineal acoplada asimétrica, y la segunda es con la fuente puntual o el ángulo de apertura, que a medida que éste es mayor, las interacciones entre altavoces se minimizan, produciendo así una reducción en el combing debido al alto solapado entre altavoces. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos un arreglo de dos elementos de primer orden con 5 grados de ángulo de apertura respectivamente. Como ya sabemos, el centro geométrico del arreglo siempre será la zona de acoplamiento. Sin embargo, en cualquier punto fuera de este persiste el combing, ya que es tan alto el solapado y tan bajo el ángulo de apertura que prácticamente lo podemos asemejar al arreglo de fuente lineal acoplada. Ahora en la siguiente imagen tenemos el mismo arreglo de dos elementos de primer orden, pero con 15 grados de ángulo de apertura. Aunque en el mapa de contornos de nivel existe una ligera diferencia, sigue persistiendo el combing debido al alto solapado. Y ya con 25 grados de ángulo de apertura hay un cambio más drástico. Estamos pasando de la zona de acoplamiento a la zona de aislamiento casi en un solo paso, que es el objetivo principal de la mayoría de los arreglos de altavoces. Definamos ahora el ángulo de apertura unitario, que en términos comunes consiste en rotar sobre un eje común ambos altavoces a la mitad de su cobertura o solo uno a la totalidad de esta. Esto provoca que prácticamente desaparezca el solapado y por ende las zonas de combing, al mismo tiempo que incrementamos la cobertura al doble respecto de la fuente lineal, de allí uno de los sobrenombres de dispersión de haz. Los valores aquí mostrados son meramente representativos, estos pueden variar dependiendo de cada fabricante.
Entonces, si ustedes analizan un poco la situación, se darán cuenta de que era prácticamente imposible crear un arreglo de fuente puntual con altavoces de primer orden a la totalidad de su ángulo de apertura unitario, puesto que con solo 3 altavoces tenemos una cobertura total de 270 grados, además de que estamos enviando el sonido a zonas indeseadas, al mismo tiempo que perdemos energía en la zona frontal donde se encuentra el público. Es por eso que se dice que los muros de sonido eran muy potentes, pero al mismo tiempo con una altísima varianza de Ripple, de allí que estén en vías de extinción. Dicho lo anterior, vamos con los arreglos de segundo y de tercer orden, más comúnmente conocidos como arreglos lineales, y momentáneamente vamos a desechar los altavoces que están en fuente lineal y vamos a conservar únicamente los altavoces que están en fuente puntual. Y en la siguiente imagen tenemos un arreglo de 4 altavoces de segundo orden a 15 grados de ángulo de apertura unitario, con su respectiva función de transferencia y contornos de nivel a 2 kHz. Intencionalmente he colocado un micrófono de medición fuera del arreglo, esto para demostrar una vez más hasta dónde se limita la cobertura, que en este caso efectivamente es de 45 grados. Y en las otras mediciones podemos apreciar que la respuesta cumple perfectamente nuestros estándares de calidad, que es de una variación máxima de más menos 3 decibeles. En la siguiente imagen tenemos un arreglo de 4 elementos de tercer orden a 5 grados de ángulo de apertura unitario, con su respectiva función de transferencia y respuesta en contornos de nivel a 2 kHz. Y efectivamente la cobertura se limita a 20 grados y hasta cierto punto la cobertura es tan estrecha que se puede asemejar a la respuesta de la fuente lineal, con la excepción de que en la fuente puntual no existe el combing debido a que no hay solapado entre altavoces. Sigamos con el arreglo de 8 elementos de segundo orden con 15 grados de ángulo de apertura unitario. Y se presenta justo lo que esperábamos, que la cobertura se amplía a 120 grados y en la función de transferencia aparece un ligero ripple, principalmente en las altas frecuencias, nada grave por supuesto. Y en el arreglo de 8 elementos de tercer orden, con 5 grados de ángulo de apertura unitario, la cobertura se amplía a 40 grados, pero aparece algo inesperado, inclusive para mí, un ensanchamiento en las frecuencias graves. Esto es algo que se denomina desplazamiento al rosa, que explicaremos en capítulos más adelante. Sigamos con el arreglo de fuente puntual acoplada asimétrica, ángulo de apertura mayor a 0 grados, y donde la simetría se puede presentar en dos formas, tanto en desajuste de nivel como en orden de altavoz. Y partimos otra vez de nuestro viejo amigo el muro de sonido como referencia de altavoz de primer orden, donde la simetría de nivel tiene dos implicaciones. La primera es mitigar un poco el combing debido al alto solapado entre altavoces, y la segunda es ajustar el nivel hacia las zonas laterales donde los requerimientos son menores. Y en sistemas de segundo y tercer orden, donde la simetría se presenta en orden de altavoz, son los sistemas de downfield, que proporcionan una extensión radial en el eje vertical y cuyo propósito es cubrir las primeras filas donde la necesidad de nivel o de cobertura es mucho menor en comparación con el sistema principal. Y en sistemas a gran escala, la simetría de nivel se utiliza para dividirlo en zonas, lo que comúnmente se conoce como tiro largo, medio y corto, que no es más que la forma coloquial de nombrar a un arreglo asimétrico. Si ustedes son observadores y ya vieron mis anteriores videos, habrán notado que los arreglos acoplados se componen de la combinación de arreglos de fuente lineal y de fuente puntual. Por ejemplo, en el muro de sonido tenemos en el eje vertical fuente lineal y en el eje horizontal fuente puntual. Y en el arreglo de segundo y tercer orden, una parte es fuente lineal y la otra fuente puntual, o en otras palabras, concentración más dispersión,
Y uno de los puntos claves será en qué momento pasamos de fuente lineal a fuente puntual. Y es así como culminamos los capítulos correspondientes a los arreglos acoplados. Ya en el siguiente capítulo estaremos entrando a los arreglos no acoplados. Mientras tanto, no se olviden compartir este video, darle like, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.